Compañeros y compañeras, bienvenidos a su programa de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. En esta ocasión tenemos como invitado a una persona que es un militante de toda la vida, pero que además siempre ha estado en la lógica de la izquierda y que conoce como pocos el desarrollo de la actividad política de la Ciudad de México. Se trata del arquitecto Javier Hidalgo Ponce. Él es arquitecto por la UNAM y actualmente militante de Morena, creo que fundador. Él ha sido docente mucho tiempo, investigador, es y fue en su momento en el viejo PRD, el PRD de izquierda, del 89 al 2015, militante de ese partido. En ese partido fue consejero nacional, fue integrante del CEN, fue vocero del partido en la época en que Andrés Manuel López Obrador fue presidente del partido. Fue después diputado de la Segunda Asamblea de Representantes del Distrito Federal, del 91 al 94. Estuvo en la legislatura de la Asamblea del DF, del 97 al 2000, y fue director general del Instituto de la Juventud en el Distrito Federal. También fue asesor de movilidad en la alcaldía Miguel Hidalgo y más recientemente director de gestión ambiental en la delegación Cuauhtémoc. Finalmente, ya de manera más reciente, del 2018 al 2021, diputado federal por el Distrito 10. Actualmente, Javier participó como candidato a diputado y perdió esta elección. Bueno, nos parece que Javier Hidalgo es uno de los actores políticos, digo yo, que tienen un conocimiento mucho más fino de lo que pasa en la Ciudad de México, porque aparte de tener un proceso de carrera administrativa, de manejar muchos elementos técnicos, ha sido un político activo y militante desde la izquierda. Por ello, su aportación va a ser de enorme valía. Yo le agradezco enormemente a Javier su disposición para estar con nosotros en esta ocasión y quisiera rápidamente, Javier, iniciar nuestro programa preguntándote cuál sería tu valoración general respecto a los resultados electorales del pasado 6 de junio. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Cómo ves a Morena? ¿Se está truncando? ¿Se está obstaculizando? ¿Se está fortaleciendo el camino de construcción de la Cuarta Transformación? ¿Qué oportunidades, qué retos, qué debilidades tenemos? Te agradecería mucho tu respuesta. Hola, Toño. Un gusto en saludarles. Saludar a todas las compañeras y compañeros. Una corrección solo de esa excelente presentación. Yo renuncié al PRD en el 2010. Soy fundador desde el 2012 de Morena. Y comentarte que, pues sí, participamos como candidatos a diputado federal en lo que es la alcaldía de Miguel Hidalgo, que es el Distrito 10 Federal, de donde yo ya era diputado federal. Bueno, en términos generales, lo que sucedió en el país es que hubo una amplia participación electoral en una circunstancia además compleja porque la oposición se agrupó completamente en un solo referente y aún así le ganamos. Hicimos una participación aproximadamente del 50%, creo que en algunos estados muy menor, pero aquí en la Ciudad de México fue del 52% de participación electoral,
para una elección intermedia es alto, siempre se participa en un 38, 40%, y en esta ocasión llegó hasta el 52% en la Ciudad de México. Sin embargo, algo que sucedió bastante claro, cuando tú ya ves las gráficas, los números, es que hubo una participación social del conservadurismo electoral mucho más alta. A mí, mi alcaldía de Miguel Hidalgo, ahí se expresan todos los, digamos, los niveles socioeconómicos de la sociedad, desde el más alto hasta el más bajo. Es una alcaldía que tiene el 30% es un nivel económico más alto, es más alto del país, el 20% es un nivel medio y el 50% restante es un nivel bajo o popular. Los resultados electorales ya de por sí se veía complicado para nosotros con la alianza que se hizo, porque trasladando, digamos, la votación del 2018 al 2021, la alianza que se daba entre el PRI y el PAN, nos ganaban con 107,000 votos contra 105,000, o sea, sumando el 2018, trasladándolo al 2021. 107,000 contra 105,000. Ahora el resultado fue 109,000 para la alianza del PRI y nosotros llegamos a 100 votos. Uno puede apreciar que los niveles de participación de los niveles socioeconómicos altos fue exageradamente participativos. O sea, ellos, su promedio de participación era del 75%. Llegaron hasta más del 90% de participación en algunas secciones electorales. Y la votación que ellos emitían, digamos, en Polanco y en Las Lomas, llegó a ser del 96% para el PRIAN y del 4% para Morena. Es decir, se volcaron los sectores socioeconómicos altos a la votación y lograron que saliera a votar la misma cantidad de gente que en el 2018. Esta misma cantidad de gente les dio esos 109,000 votos, que contrastados con los 107,000 votos, ahí todavía ganaron 2,000 votos más, que todos provienen de la zona de Las Lomas de Chapultepec. Ahí es donde aumentó la votación del PRIAN en esa zona. Nuestros 67,000 votos provienen de la zona popular. Esta zona mantuvo sus niveles de votación en lugares donde obtuvimos más votación, más porcentaje, pero el tema fue que ahí la participación fue mucho menor, del 52% menores, había hasta del 40%. Entonces, digamos que hubo un fenómeno donde la votación de las clases altas salieron a votar y la votación popular no. Y eso lo puedes ver, por ejemplo, hasta a nivel de la ciudad. Mi compañera Leida Alavés, que ganó de diputada federal en Iztapalapa, arrasó en Iztapalapa. Pero ella arrasó con 67,000 votos en Iztapalapa. Y yo con 67,000 votos nos arrasaron en Miguel Hidalgo. Eso te habla pues de una participación reducida de la votación en los sectores populares. Y así te vas al país. Por ejemplo, mi compañera Vallardo de Colima, ella arrasó en Colima con 42,000 votos, pero con una participación mucho más baja. Entonces, aquí hay un fenómeno que tenemos que visualizar, que es esta
esta altísima participación de clases medias y clases altas, pero no por solo el nivel socioeconómico, sino también ya con una posición política partidista. Yo puedo aseverar que no perdimos votos, ni de convicción, aunque no hayan asistido a votar, la convicción estaba hacia este lado, porque nosotros fuimos haciendo encuestas, midiendo encuestas, y siempre nos ponían como ganadores en Miguel Hidalgo. Por eso hasta hicimos una campaña muy de propuesta, sin descalificar a los opositores, sino muy de propuesta, planteamiento. Los opositores ni siquiera tenían propuesta. Además de que ni eran de la zona, ni siquiera tenían propuesta clara. Y nosotros hicimos una campaña mucho de propuesta. Obviamente había muy buen elemento en la calle. Yo creo que me sentí en mejor condiciones todavía que en el 2018. Un aprecio, un cariño de la gente enorme en estas colonias, en estas zonas. Cuando se sucede lo del metro, hubo un impacto muy fuerte porque pues obviamente fue aprovechado por los conservadores para buscar achacar la culpa hacia gobernantes de Morena. Cuando, en paréntesis, si algún día platicamos los resultados, va a resultar que es un tema de ingeniería mal hecha, no de gobierno, pero en fin, fue tomado esto. Esto generó un impacto muy fuerte en la opinión de la gente, y entonces algunas encuestas ya nos dieron como perdedores. Hay que poner mucha atención a la encuesta del Financiero de Alejandro Moreno, que él ha sido muy preciso siempre, muy preciso siempre. Él trabajaba en el Reforma antes y ahora en el Financiero, y eso fue por lo que nos alertó un poco. Pero la encuesta ya fue 2 semanas antes de los resultados electorales. Aún así, pues no nos esperábamos este resultado que sucedió, porque además encuestas de encuestadoras muy buenas, entre comillas, nos seguían poniendo por arriba. Solo esta del Financiero nos colocaba en esa situación. Este voto oculto que existía de participación, que no fue medido por las encuestadoras, es un dato que tenemos que tener muy claro, ¿no? Para poder hacer lo que se viene. Bueno, el caso es que dando estos datos de números, pues lo que podemos concluir, pues sí, es que hubo una operación para generar una votación para persuadir al voto, digamos, conservador de la Ciudad de México. Se acudió al miedo, que cuando uno ve los discursos desde los que aparecen en los noticieros de radio y de tele, como la de algunos opositores, es como la oportunidad del miedo. Vamos a desbancar a Andrés Manuel, vamos a desbancar a su gobierno, vamos a quitar de dictaduras. O sea, habría que analizar bien el discurso, pero lo que estimuló fue el miedo de los sectores conservadores que sí fueron a votar. Esto es muy natural en la política. Déjame leerte una tesis, una frase del Príncipe, de Maquiavelo, del Príncipe, ya te iba a decir del Principito, del Príncipe, del Príncipe de Maquiavelo. Esa es una broma que yo normalmente les hacía a mis alumnos. Les decía, ¿quién de ustedes ha leído El Príncipe? Y varios alzaban la mano. Y no, yo lo he leído. ¿Sobre qué parte les gustó más? Esa, cuando está en su planeta, dice, y está cuidando una flor. Bueno, pues yo soy arquitecto, entonces disculpa No, adelante. Mira, ahí va la frase. Esto es bien importante porque eso te dice todo. Todo. De Nicolás Maquiavelo hace 400 años en su libro El Príncipe. Nada más difícil de emprender
ni más peligroso de conducir que tomar la iniciativa en la introducción de un nuevo orden de cosas, porque la innovación tropieza con la hostilidad de todos aquellos a quienes les sonrió la situación anterior y solo encuentra tibios defensores en quienes esperan beneficios de la nueva. Esto en realidad es una realidad política de los humanos, de la política. No es un tema que podamos echar culpa, pero evidentemente que la campaña que hicieron fue de resistencia, han estado resistiéndose al cambio. El cambio ha traído beneficios muy importantes para todos nosotros, para el país. Yo lo veo como una gran oportunidad para que México pueda trascender del empantamiento en el que se vivió por décadas, en la economía, en lo social, en lo humano, en lo cultural, en lo cívico. Es nuestra gran oportunidad. Y va a ser un cambio muy importante. Esta transformación, realmente estoy muy complacido con ella, pero y muy complacido solamente con el presidente López Obrador, porque si alguien se sabe esa frase, pues es él, ¿no? En términos de que esta transformación iba a encontrar una gran resistencia en quienes se beneficiaban de ellos. Y la ha sabido capotear bastante inteligentemente, uno cuando lo ve actuando políticamente, muy inteligente. Andrés Manuel es un personaje político de otra dimensión, pero eso explica lo que sucedió. O sea, finalmente los sectores ricos son los que se sienten ofendidos de este cambio, a pesar de que a ellos también les va a beneficiar la transformación, y que bueno, vimos la reunión apenas ayer con los empresarios para echar a andar el país. Los sectores ricos han sido, los niveles económicos han tomado mucha resistencia a este cambio, y eso es lo que explica. Se les persuadió a partir del miedo de que venía, de lo que venía, y de nosotros, pues no fuimos capaces de estimular una mayor participación. Iba a ser muy difícil, Toño, no es pretexto. La percepción que teníamos arriba, pues obviamente nos daba para mantener este tema de propuestas sin atacar, sin cuestionar todas esta serie de mentiras y oprobios que han llevado. Fue el tema del metro y luego de la campaña posterior, y lo que en las encuestas nos dijo que lo que se venía, pero la realidad es que no se estimuló la participación amplia electoral. Ahora, ¿qué se nos viene? Bueno, pues evidentemente se vienen los dos plebiscitos. El del 1 de agosto, que es un plebiscito que va para definir si se juzgan o no los presidentes, y el de marzo, que es la revocación de mandato. Aquí yo creo que vamos a tener mejores resultados, pero pues obviamente que sí tenemos que defender a nuestro presidente, ponerlo en blanco y negro. Es un gran personaje enorme. Sí es muy importante atender a las clases medias y a los ricos, porque a ellos también se les significa una gran oportunidad esta cuarta transformación. O sea, esta frase de por el bien de todos, primero los pobres, es la gran diferencia de lo de antes, que era por el bien de ellos, primero ellos, ¿no? Y entonces todo lo demás se olvidaba. Y es lo que tuvo estancado al país. La posibilidad para que las clases medias y las clases altas podamos desarrollar esta nación es justo ese, por el bien de todos, primero los pobres. Bueno, hay que explicarlo. No hay que darse por vencidos ideológicamente, aunque hayan tenido esas votaciones del 97%, 96% contra el 4%, no hay que darse por vencidos. Esta es una batalla ideológica muy importante. Y si se requiere una claridad para con
los compañeros, los militantes, los ciudadanos que están en la Cuarta Transformación, que esta se necesita defender, no tibiamente, sino con mucho vigor y con mucha energía, y que es el voto. Entonces, ¿dónde está la debilidad, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que evaluar para para esta elección del 2022, del plebiscito, y la del 2024? Es lograr que la gente no se conforme con esto, o sea, que realmente está en peligro, todo el tiempo va a estar en peligro esta transformación si la gente no la defiende. Entonces es muy importante estimular la participación electoral. ¿Qué no hay que hacer, Toño? ¿Dónde está nuestra debilidad? ¿Dónde estaría nuestro talón de Aquiles? En que en lugar de estimular esto, en lugar de reconocer que es la gran oportunidad de los mexicanos para salir adelante con esta transformación, en Morena nos queramos meter hacia adentro, echar culpas y decir es que no participó, no, o sea, la verdad que no, yo no podría, eso sería el peor error. Evidentemente, esta circunstancia va a tener que ver con la definición de quién va a ser el candidato a la presidencia, las reglas que hay que poner en Morena, en un Morena institucional, que después del plebiscito de la revocación de mandato ya tenemos que hacer, porque en Morena sus reglas están pues a prueba, es un partido que apenas fundamos y que sí es importante que se mantenga, que evidentemente tenemos unos principios que nos ha dado gran proyección, como el de no permitir los grupos, ni permitir el infundio, por ejemplo, hacia adentro del partido, para que no haya canibalismo. Eso va a ser muy importante. Entonces, el punto es reconociendo que este programa es muy visto por compañeras y compañeros militantes de historia de Morena, es no entrar en ese punto. O sea, uno puede cuestionar, si quieres, algunas cosas, pero realmente la responsabilidad, yo veo un movimiento fuerte, un movimiento con ganas de salir, lo veo en la gente. Te comentaba al principio, no había distinguido mejor momento en las calles, con la gente contenta, te recibía con el corazón abierto. O sea, algo impresionante que me tocó la fortuna de vivir en campaña. Javier, entonces, permíteme aquí hacer alguna serie de preguntas que nos ayuden a comprender mejor el fenómeno. Yo creo que dices tú en esta exposición, das muchos elementos que son de manera general aceptados por la militancia de Morena. El primero, que es muy relevante, la fortaleza enorme del presidente. Yo no quiero que nos confiemos ni ser pitonizo, pero yo auguro que el 21 de marzo del 2022 vamos a tener un resultado contundente a favor de la continuidad del mandato del presidente López Obrador, porque precisamente esa es la fortaleza que tenemos en este momento, un ejercicio de gobierno que, independientemente de las polémicas, está bien calificado y que además hay que entender que tuvimos no nada más que enfrentar a los adversarios, sino tuvimos que sortear la pandemia, ¿sí? Que además que golpeó en la salud, golpeó en la economía. Pero ya ahorita, con una pandemia medianamente controlada, viene una etapa de crecimiento económico, como ya lo dicen todos, incluso las aves de mal augurio, que al principio decían que no, ahora ya se acepta que vamos a tener mejores condiciones de crecimiento, y yo estoy seguro que vamos a tener tremendo éxito. Pero de todos modos es fundamental, o mejor dicho, precisamente por eso, es fundamental que analicemos a fondo dónde estuvieron nuestros errores para superarlos. Y ahí yo quisiera preguntarte una cuestión que me parece clave. Lo primero es que yo he oído que en este momento tú dices las clases altas, las clases acomodadas, las clases que han sido golpeadas por una política donde se prioriza a los pobres, están encorajinadas, están dispuestos a todo e incluso pasaron por encima de sus históricas diferencias
y se une el PRI, el PAN, lo que queda del PRD, que es lo más derechista, los chuchos, pero además se refuerzan con los empresarios más conservadores, y por si esto fuera poco, hay figuras internacionales que sintetizan muchísimo del conservadurismo, por ejemplo, el presidente de la OEA. Todos unidos en Santa Cruzada para enfrentar al gobierno de la Cuarta Transformación. Y yo ahí lo primero que me pregunto es, pero esto va a ser siempre, Javier. Eso que tú mencionas de Maquiavelo, efectivamente, eso ha sido desde hace 400 años, es a partir de que triunfa Andrés y va a continuar. Por lo tanto, ¿cómo vencemos eso? Eso es lo que explica por qué se fortalecieron aquellos. Pero tiene que haber una razón de cómo le hacemos nosotros para que a pesar de esa unidad podamos derrotarlos. Y ahí es cuáles fueron las causas de esta derrota y qué tendríamos que hacer para superarlo, ¿no? Eso me parece una cosa importante. Porque también la jefa de gobierno dijo que lo que explicaba este asunto era la guerra sucia. Yo creo que la guerra sucia la han hecho desde antes que llegara Andrés Manuel. En el 2018 continuaron y hoy la han ido incrementando la guerra sucia. ¿Y qué va a pasar para el 2024? Pues ten la seguridad de que van a multiplicar la guerra sucia. ¿Qué hacemos frente a eso? Que es una constante de la confrontación. Yo aquí adelanto una posible explicación y me gustaría que tú lo valoraras. Mira, la idea que tenemos muchos compañeros de este impulso que ha sido la defensa de la Cuarta Transformación es que frente a adversarios que se han potenciado y que ahora ya vienen juntos, ya vienen en montón, ¿sí? Aquí podríamos recordar aquella frase famosa de algún intelectual mexicano que decía, no sean montoneros, vénganse de 10 en 10, ¿no? Pero estas están viniendo de más de 10 en 10 y así va a seguir, ¿no? Bueno, entonces, frente a esa situación que ya es constante y que pudo haber sido peor, yo quiero recordarte una cosa interesante. Mira, si el asunto de la alianza la hubieran concretado en otros espacios, estoy hablando de la delegación de Iztacalco, sí, hubieran ganado Iztacalco, ¿sí? Y hubieran ganado mucho más, si es que se cuestionan más. Iztacalco. Con 30 y tantos % está saliendo adelante Armando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir con eso? Que ten la seguridad que ellos ya se dieron cuenta de eso y por lo tanto, ese es el reto que tenemos. ¿Cuál es nuestra debilidad? Yo pienso, te lo pongo como elementos de reflexión, que lo primero que nos ha faltado es partido, ¿sí? Sin descalificar a nadie, sin condenar a nadie, pero no tenemos partido. No tenemos una estructura activa, permanente, reflexiva, con iniciativas que esté sistemáticamente en la calle dando la lucha día a día. Esto es importante. Y si es importante, ¿qué hacer en este momento? Segundo, tenemos un aparato de propaganda muy eficaz, muy eficiente y de primer nivel, que es la voz y la actuación del presidente de la República. Pero está claro que él no puede resolver todos los problemas, ni hablar de todas las particularidades, ni hablar de todas las alcaldías, ni hablar del problema de todas las colonias todos los días. Por lo tanto, ahí hay una gran debilidad. No tenemos estructura de difusión y de lucha ideológica, de debate, de confrontación de las ideas. No lo tenemos. Les hemos dejado ese espacio. Tercero, la campaña en la Miguel Hidalgo era muy difícil porque ahí se concentra de alguna manera, como en la Benito Juárez, mucho de la gente de poder y mucho de la gente de dinero. Pero no son nada más ellos los que se han movido, que sí se movieron con gran amplitud, sino que empiezan a influir por las dos causas anteriores en los sectores populares. Entonces se vuelven muy potentes. ¿Por qué? Porque están, y eso me gustaría que tú lo dijeras sí o no, ¿no? Y nos dieras elementos, pero parecería que se potencializan también en los sectores populares, ¿sí? Sería muy interesante que pudiéramos aclarar ese aspecto.
¿Por qué? Porque finalmente en la lucha ideológica, ¿sí? En la lucha ideológica, independientemente de la condición económica o de clase, sí sabemos que si una de las partes es más activa, más beligerante, con más iniciativa, pues termina por incidir en el pensamiento de los sectores populares masivos. Es más, esa ha sido la historia de este país. La mayoría de este país son pobres, ¿sí? Son pobres la mayoría, o en extrema pobreza. Y por muchos años vino ganando el PRI y el PAN. ¿Por qué? Porque eran pobres enajenados o pobres convencidos que derrotaban a los pobres que estaban con mayor claridad política. Entonces, este tema me parece que sería muy importante. Y el otro aspecto que es también relevante, las causas principales de interés de la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la pandemia. La verdad es que en esta ciudad hay muchísima gente, por cierto, de la economía informal, que se mueve en función del día a día. Y la pandemia vino a golpearlos de manera durísima, ¿no? Porque ya no puedes salir a vender, porque aunque salgas no te compran, porque te expones, ¿sí? Y en ese sentido, yo siento que estos sectores sintieron que no tuvieron apoyo de parte de los gobiernos para poder salir adelante. Esto me parece que es algo muy característico, porque mira, es interesante cómo en la mayoría de los estados de la República se ganan las elecciones porque sufren un desgaste los gobiernos del PRI y del PAN. Por eso es que ganamos 11 gobernaturas. Y yo tengo la teoría que pudimos haber ganado 15, ¿eh? Ahí creo que fue un error tremendo, que 3 estados estaban derrotados desde que se nombró a los candidatos. Bueno, pero esa es harina de otro costal. Pero lo importante es que hay un desgaste del gobernante, y en la Ciudad de México también hubo un desgaste, pero no se generaron las condiciones para rescatar a estos sectores, no digo con grandes inversiones económicas, sino por lo menos haciendo claridad del tema, ¿no? Entonces, esto me parecería muy importante, Javier, que nos ayudaras a valorar el cómo hacemos para que, a pesar de este frente unificado que se ha potenciado y que va a seguir en esa lógica, por lo menos es lo previsible, ¿cómo hacemos para derrotar a enemigos más potenciados y sobre todo en estos aspectos que te digo, ¿no? El propagandístico, el organizativo y con mayor capacidad de iniciativas? Sí, bueno, en el organizativo, evidentemente que Morena pues no ha logrado madurarse como fuerza política y que requerimos ahora hacerlo. Y la verdad es que puede ser hasta una gran oportunidad que no hubiéramos ganado todo, porque ahora la tarea urgente es reforzar al partido. Y ahí habemos, y me sumo, cuadros políticos como para poder entrar a esto que requiere una gran organización, porque yo no daría por hecho la cuestión del 2021, del 2022, en términos de que ya se ganó ese plebiscito, porque esa confianza es la que hace que la gente no salga a votar. No, yo lo pondría completamente en duda para que no nos pase lo que nos pasó ahora en el 2021. Y hay que meterse todos a esa tarea. Y la tarea es la de la propagandización también. O sea, tenemos todos los elementos, no solo al gran personaje, el presidente, sino lo que implica esta transformación, todos sus aspectos. El aspecto económico va a ser un crecimiento económico incluyente que va a modificar completamente el modelo en una economía de mercado, el modelo que veníamos ahora haciendo. El tema de las mujeres se ha tratado tan deficientemente cuando es el poder es de las mujeres. La cuarta transformación es de, para y con las mujeres. Hoy representan la mitad de la visión de todo. Es un gran cambio también, porque además las mujeres son colaboracionistas, cooperan, tienen otra visión diferente a la que se ha impuesto siempre del hombre, y entonces ese es otro elemento que tampoco hemos desarrollado. Y obviamente hay otros que van muy marcados hacia los jóvenes, como es el tema ambiental, que tenemos en esta transformación todas las posibilidades de poder hacer de México un país
ejemplar para la atención de los temas ambientales, que permita ser vanguardia en el mundo sobre lo que tenemos que hacer en los próximos 10 años, que es imperativo para la humanidad. Bueno, esta transformación tiene grandes condiciones. Lo que necesitamos es ampliar ese debate, ampliar esa simpatía que llegó en el 2019 a ser del 80% a favor del presidente. Yo podríamos decir que el conservadurismo y liberalismo, podríamos hablar de un 70% liberal, un 30% conservador. Nosotros tendríamos que ir a pelear por ese 70% de política así, ¿no? Obviamente, pues sí necesitamos armar mayor debate que nos permite ir a la ofensiva, no dejarse todo al presidente, porque cuando hablo de la vulnerabilidad, de la debilidad, pues hablo de nosotros mismos, no de la gente. O sea, el presidente, él es el que sale a dar la cara, y necesitamos ya ir generando esos cuadros que permitan hacer, pero con convicción, ir convenciendo sobre la importancia de esta cuarta transformación. El tema, por ejemplo, la pandemia, son de los manejos que hicieron estos conservadores para tratar de debilitarnos y generando una baja que llegó casi al 58%, del 80% bajó el presidente al 58%, por el temor que había en aquel entonces el temor que había perdón, es que estaba una llamada, el temor que había tan terrible de la pandemia. Entonces sí se requiere ir generando ya esta transformación, pues un debate político mucho mayor. Esta elección pues nos va a dar una muy buena radiografía en donde hay que darlo, ¿no? Obviamente estás hablando del occidente del país, del norte centro, ¿no? De la zona, digamos, industrial, de Querétaro, de la zona poniente, de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que se requiere pues hablar con claridad, no perder tiempo. Y no sé, estoy en una conferencia, me marca tantito, gracias. Perdón. Es que si no nos va a permitir entrar en este punto a debate, donde estas posiciones se vayan fijando. Y sí conviene hacerlo en el marco de estos dos plebiscitos, el del 1 de agosto y el de el 21 de marzo del 2022. Esos dos plebiscitos nos deben de permitir ir a la ofensiva, no ir a la defensiva. Tenemos con qué sentirnos orgullosos de esta transformación y de cómo va a beneficiar al grueso del país. Entonces, lo que se requiere es, como tú dices, un partido que logre tomar la ofensiva. Entonces, esta circunstancia tan negativa aparentemente que sucedió aquí en la zona metropolitana, pues nos da una gran oportunidad para poder doblarnos las mangas y meternos a esto y lograr que la participación sea mucho mayor en defensa, sea contundente la de el 21 de marzo del 2022. Ahora, ¿en qué está la relevancia de eso, Antonio? Para más o menos en medir la voluntad de las mexicanas y los mexicanos. O sea, este es un gran cambio en el pensamiento, porque estás sumando lo que realmente mueve la transformación, es esa voluntad de la gente que mueve montañas. México está en condiciones económicas, sociales y de conducción de un proyecto para lograr esa transformación. Así que este tema nos va a ayudar mucho. Lo que sucedió aquí en la Ciudad de México, bueno, sí, son alcaldías importantes en términos de administración, pero lo fundamental es esta posibilidad es que el país tiene, y con eso vamos a ganar el 2024 con mucha holgura, pero sí se requiere impulsar esto, que obviamente es el presidente de la República como personaje, pero lo importante es la gran transformación que tenemos, que se está construyendo y que nos va a generar una nación diferente en este marco mundial que se está viviendo. Yo en ese tema creo que estamos totalmente de acuerdo. Lo que significa el presidente Andrés Manuel
como un primer escalón de construcción de un proyecto que va a abarcar muchísimas décadas. Y estoy de acuerdo con algo que tú dices que es fundamental. Yo creo que eso es lo que tenemos nosotros que tener muy claro. Esta especie de susto o esta especie de impacto de algunas derrotas en las alcaldías de la Ciudad de México puede ser un susto vacuna. Es decir, Susto esto vacuna, es lo muy que bien. nos va a vacunar para que este problema no avance, porque lo que hizo es prender los focos rojos. Primero, no son invencibles. Segundo, aunque su proyecto sea excelente, puede ser derrotado si no atienden cuestiones claves. Y tercero, tienen retos muy trascendentes que incluso ahorita están a tiempo de resolver. Imagínate que ganan todas las alcaldías y todo el mundo a tirarse a la hamaca. Muchos problemas que ahí están no pasaron, no pasan. Si ganamos y se hizo poca propaganda, nuestro amigo Pablo Gómez, por ejemplo, sacó su volante y ya con eso ganó. No, esto es miel sobre hojuelas. ¿Y qué tal que el susto nos lo llevamos del 21 de marzo? Eso sí era una cuestión verdaderamente trascendente. Es un knockout, ya nos preparamos, pero para la próxima pelea. Y la próxima pelea a lo mejor será dentro de 10, 20 años, ¿no? No, como La Brasil. próxima pelea donde empezamos a ganar, ¿no? Bueno, pero se está dando en un momento clave importante. Y creo que estamos de acuerdo por lo que me respondes, que el problema es mejor organización, mejor condiciones de propagandización, lo que implica debate, exposición de ideas y mayor atención a los problemas relevantes, sobre todo a la cotidianidad del ciudadano. Ahí se integran los tres grandes áreas de atención. La mayor atención a los problemas relevantes, todo está entrelazado, ¿no? Todo está entrelazado, pero en mucho dependen del gobierno, porque el gobierno tiene la capacidad ejecutiva de analizar trámites, analizar procedimientos, dar una explicación a fondo y sin encubrir a nadie del problema del metro. Yo ahí me sospecho que va a salir grandemente implicado Mancera, porque él tenía una gran responsabilidad, porque a él le entregan una obra, se procesa, incluso hay algunas fallas que se detectan, él fue el responsable de cubrir esas fallas, de resolverlas, y creo que por ahí no se resolvieron, pero ya veremos. Ahí lo importante es que haya transparencia, que haya contundencia en los resultados que se den, pero esencialmente estamos hablando de eso, de la atención a la problemática cotidiana de los ciudadanos. Pero ahí lo que quisiera yo preguntarte, Javier, ¿cómo resolvemos el problema de la organización y la propagandización sistemática por lo que respecta al partido? El partido no podemos tampoco esconder defectos. Sabemos que no está ausente en la Ciudad de México, está ausente en todo el país, ¿no? Sabemos que hay ahorita todavía una polémica en cuanto a cómo se actuó en el proceso pasado. Hay muchísima gente de Morena que se movió a incluso apoyar a otros partidos. El presidente lo aceptó, ¿no? Hace apenas 2 días que dijo que había gente que no entendía el proyecto y que priorizaba su visión y que incluso había votado por candidatos nefastos o algo así señaló, ¿no? A una pregunta expresa. Entonces, ¿cómo resolvemos ese tipo de problemas que no son menores? Mira, Javier, en la Ciudad de México hay una explicación que está en esta lógica, ya lo dijimos, organización, propaganda y atención. Bueno, pero en el Estado de México se dio un fenómeno muy especial, se perdieron muchos municipios y cuando todos auguraban de que iba a ser una explosión a favor de Morena, ¿qué pasó? Bueno, la explicación que muchos sabemos es que 3 núcleos del partido se repartieron las candidaturas. Uno, el más consolidado, con más trayectoria en el Estado de México, a pesar de sus defectos, logró triunfar casi en todo lo que le tocó. Pero los otros 2 grupos del propio Morena, que se repartieron esas candidaturas, prácticamente en todos lados fueron derrotados, ¿sí? Generando muchísimos problemas abajo en los municipios. ¿Cómo resolver ese tipo de conflictos que venimos arrastrando? ¿Sí? ¿Cómo generar las condiciones
para que un partido que tiene por lo menos ya 2 años y fracción, 2 años y medio en la inmovilidad, se vuelva una maquinaria de educación, de formación, de impulsos, de una cultura democrática, una cultura donde se toma en cuenta al ciudadano, donde se impulsa la organización social sin falsificarla. Simplemente se dan condiciones. Desde el gobierno se está haciendo. Cuando hay reformas, por ejemplo, en el ámbito laboral, se generan mejores posibilidades para que surjan sindicatos con libertad, democráticos y demás. Pero el partido tiene un papel fundamental en todos estos procesos. ¿Tú cómo ves ese tema, Javier? ¿Qué debiéramos hacer? ¿Qué cambios se tuvieran que dar a nivel partido, que es el tema que yo te estoy proponiendo principalmente, y de alguna manera también a nivel gobierno, ¿sí? Ya referido a la Ciudad de México? ¿Tú qué aspectos de lo esencial, ¿sí? A grandes líneas, qué pudiéramos pensar que son los cambios convenientes o adecuados, necesarios y urgentes? Bueno, algo que me parece, ya tengo que es una gran oportunidad, es reconocer esto como susto vacuna, que nos permita entonces hacer retomar urgentemente el cambio. El diagnóstico que estás haciendo del partido es totalmente certero. Obviamente que se justifica por cómo se ha construido el partido. Por eso es que tampoco nos genera grandes inquietudes el que no se hubiera logrado tenerlo tan perfectamente preciso este movimiento en términos de organización y de estructura a 6 años de su fundación y haber ganado la presidencia y todo lo que se está ganando. Pero efectivamente ahí está. Pues mira, yo ahorita, por ejemplo, lo que haría sería una reorganización urgente de las estructuras, sobre todo del Partido Nacional y el de la Ciudad de México. Yo obviamente que confirmaría con mucho orgullo y satisfacción a Mario Delgado y a Citlali Hernández como presidente y secretario general, pero sí plantearía pues ya una cuestión estratégica donde se arme un equipo, o sea, que un Dream Team que permita hacer esto que comentamos, que ya tenemos, que además son 2 retos inmediatos, estos 2 plebiscitos, incluyendo a personalidades que participan en esto. Por ejemplo, tú tendrías que estar ahí y con estos análisis que se tienen que hacer, yo, por ejemplo, incorporaría a Dolores Padierna al Comité Ejecutivo Nacional y a Pablo Gómez con las tareas que se tienen. Son unos compañeros brillantes para esto. A Víctor Romo, a mí me impresionó su capacidad que tiene para poder armar una estrategia, un liderazgo, y entonces... Ahí te quisiera hacer un paréntesis, Javier. Fíjate que se discute mucho de si no fallamos también porque se presentaron como para la reelección jefes de alcaldías que pudieran estar desgastados o que pudieran entregar malas cuentas. Yo digo que eso hay que analizar. Pero creo que tú y yo coincidimos en que Víctor Romo es un elemento que había hecho muy buen gobierno y que incluso le tocó casualmente, como se dice coloquialmente, bailar con la más fea, porque siendo que sí tenía un proceso de resultados, de trabajo, de compromiso, es como el primer nivel de esta ofensiva brutal del dinero, de todo lo que hemos dicho, de la tergiversación, sí, y el primer obstáculo o el primer nivel de referencia es precisamente la alcaldía Miguel Hidalgo. Entonces, creo que es muy justo lo que tú dices en cuanto a reivindicar que en este caso tendríamos a un buen jefe de alcaldía que se confronta con lo más concentrado de esta reacción unificada. Era solo eso. Pero no se confrontó, fíjate, o sea, sí. Sí me refiero no a confrontar a lucha de desgaste, sino me refiero a que es el primer dique, por decirlo de esta manera. Sí, y entonces aprovechar esa fortaleza, en vez de estar ahí tristeando, más bien para poder impulsar este movimiento, o sea, la tenemos.
yo mismo me veo ya involucrado en el tema de la organización, de esto que se viene. Hay que hacer una comunicación segmentada que permita, segmentada y casi personalizada, que permita por manzana, por ir construyendo el movimiento, preparándolo para esto. Es algo que no se había hecho. Hoy tenemos con mucha claridad dónde está el movimiento. Entonces, el de poder construirlo de abajo hacia arriba y que permita enfrentar estos retos de los plebiscitos y la elección del 2024, pero sobre todo la gran transformación hacia el futuro. Entonces, muy buen término, no sé si exista ya esto de vacuna, ¿cómo le llamaste? Vacuna, susto vacuna. Un susto ¿no? vacuna. Si me permites apropiármelo para un artículo, porque justo es eso, es un susto vacuna y nos va a permitir trascenderlo, Toño. Y te lo dice alguien que no resultó favorecido de las elecciones y te lo dice alguien con mucho optimismo de lo importante que es esta transformación y que no tengamos miedo y que lo que hay que hacer más bien es lograrla profundizar con todos, o sea, no pensar en un pequeño grupo, sino pensar en un 70% de la población, que es la población liberal. A eso tenemos que atorarle, ¿no? Digamos que esa disputa de ese 20% que es el que quedó, pues es el que hay que pelearlo, y hay que pelearlo también con acciones de gobierno que nos permitan demostrarlo, ¿no? Que esas acciones, sobre todo de comunicación, porque la verdad es que creo que las iniciativas son muy buenas y aquí en la ciudad es muy importante que se involucre a los jóvenes, no se les está involucrando en la construcción de su propio futuro. Ese es ese es el momento de poderlo hacer, porque son ellos los que tienen que beneficiarse de lo que se haga, porque estamos hablando de una transformación hacia el futuro, no de hoy, de una elección, sino es algo que va a tener trascendencia en el tiempo. Entonces, es muy importante involucrarlos en esto, ¿no? En este movimiento. Los jóvenes son rebeldes, son revolucionarios, y es fundamental que hoy se esté. La cuarta transformación lo está apostando como nunca, pero no se le está involucrando, se le están dando las herramientas, pero hacen falta más herramientas para que ellos puedan participar activamente. Entonces, esto es temas que son importantes, que no se han tratado bien y que sí se están haciendo con relevancia, como el medio ambiente, como el tema de las mujeres, como el mismo tema de los jóvenes, el de la salud preventiva sobre la curativa. No, ahí hay un punto de cambio fundamental. Ese es uno de los pilares de esta transformación, ¿no? Y entonces es muy importante atenderlo, empezando por cómo el daño que descaradamente hicieron a la conciencia de los mexicanos, los que acusaban de que se estaba tratando mal la pandemia. Hay que regresar por ellos y en su cara decir lo criminal, sopilotes que fueron al hacer al buscar desacreditar lo que se estaba haciendo digamos que por el Estado, por el gobierno, por el sistema de salud, y cómo ellos, si alguien hizo daño para la pandemia, sobre todo en la segunda ola, fueron ellos al desinformar, al mentir, al generar noticias falsas, porque México actuó por conciencia en la pandemia, actuó muy bien, pero obviamente que la mentira, la falsedad genera una situación de incredulidad en algunas cuestiones, y eso es muy grave en una forma como se atendió también la pandemia aquí, y contrastarla con otros países, o sea, con explicaciones. O sea, ¿por qué en el Oriente no se sucedió? ¿Por qué aquí en el Occidente sucedieron las cosas así? Tienen explicaciones sociológicas profundas, y no, perdón, las mamarrachadas con las que se salían los expertos del otro lado. Y la verdad, ese es un tema, el de la salud preventiva, que es muy importante que se impulse en la Ciudad de México,
El tema ambiental también es muy importante, la participación de los jóvenes, el tema de las mujeres que nos permitan recuperar ese 20% para lograr que esta transformación la empuje el 70% de las y los mexicanos. El 70%, ese es el reto, Toño. Claro. A eso tenemos que acudir. No a defender Javier, el gobierno, sino a que esta transformación la empuje el 70% de las personas. Javier, preguntándote en este tema, ya propiamente concluyendo nuestra charla en esta ocasión, yo creo que tienes mucha razón en lo de la pandemia. Creo que aquí es otro tema que nos ha faltado propagandizar y resaltar, porque la verdad es que muchos mexicanos, cuando se empezaron a ver los efectos en otros países, y países económicamente más poderosos que nosotros, cuando veíamos que había insuficiencia de camas o de ventiladores en España, en Alemania, en Inglaterra, nosotros decíamos, ¿qué va a pasar en este país cuando nos dejan un sistema de salud mermado, aniquilado, depredado? ¿Sí? Es claro que venía una gran catástrofe y esa catástrofe no se presentó. Y esa catástrofe que llegó a otros países a tener muchos elementos, como tener inhumaciones masivas, cremaciones masivas, gente que moría en las calles. Hay fotos, hay videos donde decimos nosotros nos enteramos, afortunadamente, nos enteramos, es la fortuna, por radio o por televisión, pero afortunadamente no los vivimos en el país. Y es obvio que esto no fue algo que no se dio por una cuestión mágica, sino ya fue un efecto de un gobierno que se comprometió a fondo y que resolvió en medio de las carencias. Esto no está suficientemente reconocido y es un punto que nosotros tendríamos que profundizar. ¿Sí? ¿Cómo es posible que cuando se resuelve un problema en esa magnitud, en lugar de tener aspectos positivos, haya quien lo tome y lo utilice de manera negativa? Claro, la mayoría de la población creo que lo entendió, pero los sectores que no, ahí faltó comunicación, ¿no? Entonces eso es muy importante que lo señales. Yo quisiera nada más para concluir, hacerte la última pregunta, dos cosas que me parecen relevantes. Fíjate que cuando dije yo que se requería organización, propagandización y atención a los problemas cotidianos y relevantes de los ciudadanos, hay un aspecto más que me parece nodal, fundamental, que es la formación político-social, pero además una formación en donde tenemos que empezar por transformarnos nosotros en nuestra visión. Yo noto que mucha de la formación que hoy se está haciendo se parece mucho a lo que hacíamos en los años 70 u 80. Algunos círculos de estudio por ahí, algunas conferencias motivacionales, pero yo he pensado, Javier, que en México estaríamos en la obligación de irrumpir abiertamente con procesos de formación verdaderamente masivos e incluyentes para toda la sociedad. ¿Qué nos impide en el país, pero sobre todo en la Ciudad de México, cada plaza pública, cada espacio universitario, cada jardín de este país, tener todos los fines de semana propuestas de discusión, propuestas de debate, propuestas de reflexión en torno a problemas? Esto ya es política. No necesariamente vamos a estar discutiendo el problema de tal o cual partido, sino alternativas para los jóvenes, alternativas para las mujeres, alternativas para el problema que tiene la colonia, muchas cosas donde se involucra a la sociedad. Y te lo digo a ti porque tú has sido una gente que ha tenido muchas iniciativas de ese tipo, ¿sí? Yo cuando te recuerdo a ti, te recuerdo andando por la Ciudad de México con una parvada de jóvenes de tu bicicleta. Es evidente que eso no cualquier político lo entiende, ni lo hace, ni el compromiso cotidiano con problemas diversos de la propia sociedad, ¿no? Y eso ha marcado pautas, porque hoy también el ciudadano de a pie y el ciudadano de bicicleta, sí, que además es la forma más, dijéramos, preservadora de la salud que se manifiesta en nuestra ciudad, pues tú has sido precursor de eso. Pero ¿por qué no, Javier, pensar en esto que te estoy diciendo? ¿Sí? Tomar iniciativas de formación, de difusión, de debate, de reflexión, y de ahí surgen iniciativas
pero en una escala masiva, insisto. Hoy no tenemos un Estado que nos gobierna represivamente, no tenemos, a la gente se les olvida, una estructura que si haces una manifestación pública salen a ametrallarte a la calle y parecía una exageración, pero apenas celebramos hace unos días el 10 de junio. Eso es una realidad que se daba en este país y sin embargo hoy que no tenemos eso, pues no generamos alternativas del tamaño que se requieren. Es otro punto que hay que considerar, la formación. Pero una cuestión más que creo que es interesante que aclarar, señalar. Mira, Javier, muchos de nosotros, yo particularmente quiero individualizar, soy muy cuestionador de la actual dirección, porque la dirección, la verdad que le quedó muy chico al movimiento, ¿sí? Empezó por un proceso que lo han dicho, no lo digo yo solamente, lo ha dicho Dussel, lo ha dicho Armando Bartra, lo ha dicho Pedro Salmerón, lo han dicho muchas gentes, incluso gentes del Comité Ejecutivo Nacional, como este compañero del Estado de México, bueno, de la UPRES, de la UPRES, perdón. Felipe Rodríguez ha señalado cómo se dio un proceso de falsificación de las encuestas, se dice, ¿no? Que muchos candidatos no fueron electos por encuesta. Después se aceptó por la dirección. Bueno, sí es cierto, no hicimos encuestas en muchos lados. Bueno, pero se presentaba como sí. Luego hubo una falsificación de las personas que salieron como candidatos a partir de la tómbola. Se inventó que iba a haber un grupo que entraba para compensar desajustes posibles y terminaron por ocupar los espacios mejores. Luego resultó que varios de los delegados en todo el país resultaban sus parientes, hijos, primos, resultaban como candidatos, ¿sí? Todo esto, insisto, un partido que realmente quiera crecer tiene que enfrentarlo, no podemos ocultarlo, no podemos ser la Rusia estalinista donde se esconden los problemas para que no existan. Tú escondes un problema y ese problema puede crecer. Entonces yo digo, ¿cómo hacer en este momento para que además de la buena voluntad que puede haber, ¿sí?, encontrar cauces para poder transformar verdaderamente al partido? Yo lo que creo es que estamos en un momento clave para que esta dirección, o por lo menos la parte que no va a ser cambiada pronto, ¿sí?, que es nada más la presidencia y la secretaría, tuvieran que plantear reglas y compromisos públicos claros para generar condiciones de certezas, de certezas. Por ejemplo, viene un problema muy interesante. ¿Quiénes son miembros del partido? Ahí está el tema del padrón. ¿Y cómo se construye el padrón? Si, así como no se hicieron encuestas, te hacen cachirul para hacer un padrón que de repente, miren, aquí ya está el padrón, pues es obvio que lejos de meternos en asuntos que resuelvan los problemas, pueden incrementarlos. Entonces, yo opino eso. Yo opino que se necesitan certezas, reglas claras, compromisos públicos y vigilancia de la militancia para que eso se cumpla. Pero bueno, yo ya te mandé otra andanada de preguntas cuando ya tenemos muy poco tiempo, pero yo espero que tú puedas dar algunos atisbos de por dónde podemos encontrar la salida, Javier. Sí, no, es que pues, el partido tiene que institucionalizarse para poder trascender. Si no, nos vamos a quedar en el camino. Y el tema es que no nos metamos hacia a esa construcción en una lucha hacia adentro, sino que lo hagamos como parte de una estrategia que nos permita entonces sí organizarnos rumbo al 2024. Yo lo que plantearía, 2024 y futuro, yo lo que plantearía sería que se desatara esta inquietud, cómo debe de organizarse institucionalmente Morena, ya también, o sea, a la par de empezar a trabajar ya para ganar estos dos plebiscitos, la reconstrucción de Morena, pero sí pondría la fecha para abril o para mayo, ahora sí como dice la canción, del próximo año, no un tema de estar ahorita canibaleándonos, ¿no? Que eso me choca a mí. Si algo
yo creo que algo que no me gusta de los partidos es que sí somos compañeros y todo, pero cuando enfrentamos intereses personales, luego somos enemigos atroces. Entonces, sí es importante que visualizar esto, que existe, y entonces más bien hacerlo caminando con una acción muy contundente de poder reforzar este proyecto. Pero es fundamental. Lo que tú dices, Toño, es fundamental. ¿Cuáles son las reglas institucionales que vamos a tener que nos van a permitir que Morena trascienda hacia el 2024 y más? Yo, de mis compañeras y compañeros dirigentes como Mario, como Citlali, no doy más que reconocimientos. Así en realidad a todos los compañeros, pues cada quien tiene sus fortalezas, sus debilidades. No veo ambiciones personales que lo ensucien. Eso me congratula mucho, y, y que podemos con ellos hacer esta reconstrucción, no reconstrucción, esta construcción de este partido que se está haciendo en el camino. O sea, yo fui fundador en el 2012 y 2013, y pues, lo he visto y lo vamos haciendo en el camino. Y hay que ser incluyentes, porque ambicionar al 70% de la población, Toño, ese es muy importante. Ese 70% pues obviamente rebasa el pequeño núcleo, digamos, de fundadores, o al pequeño núcleo de izquierda radical. Tiene que ser amplio, amplísimo, pero con reglas muy claras que permitan que este movimiento pues sea la vanguardia de una transformación de México, y que obviamente lo proyecta en el mundo como un gran momento. Tú decías el tema de la tragedia, que sí fue tragedia. Lo que se evitó es que fuera un desastre, pero fue una tragedia lo de que vivimos acá. El gobierno lo que hizo es que no fuera un desastre, como si es en otras naciones que ahora no hayan para dónde caminar, que tienen problemas, como Colombia y como muchos países que no obstante la tragedia del COVID, no obstante la cuestión económica, ahora están totalmente fracturados. Y México, no, que eso es lo gran valioso. México trae proyecto y trae apoyo de la gente en un momento donde el mundo completo pues está quebrado. Entonces, lo que hagamos en México no solo va a tener trascendencia en el país, tiene una trascendencia mundial, porque porque se necesita un planteamiento estratégico para el planeta completo, porque también la posibilidad de entrar en una crisis humanitaria a partir del desastre ambiental o a partir de la situación del agua nos va a meter en una situación de pulverización de la humanidad. En cambio, México sí puede tomar un papel muy relevante a partir de esta circunstancia tan favorable que nos pone en la economía, que nos pone en lo social, que nos pone en lo político. Y la clave está en este movimiento Morena, ¿verdad? Y entonces por eso es importante su institucionalización, que permita que se participe con mucha transparencia y con mucha prontitud, para poder lograr el gran impacto que implica para México y para el mundo este movimiento. Javier, pues te agradezco enormemente tu participación, esta charla. Creo que quedan muchos aspectos que pudiéramos haber profundizado. Todo este aspecto ecológico que tú señalas a nivel nacional, es muy interesante cómo quedaron los números, muy favorables en muchos aspectos, y en otros aspectos creo que, sin ser tan favorables, no son malos en muchos aspectos. Entonces, creo que quedaron cosas interesantes. Yo quisiera agradecerte tu participación el día de hoy y dejar abierta la posibilidad para que en un plazo no muy largo volviéramos a tener posibilidades de contar con tu presencia. ¿Sí? Ojalá y que así fuera. El esfuerzo por rescatar a la Ciudad de México creo que nos incumbe a todos, porque realmente es nuestro bastión más relevante.
Es un signo de fortaleza enorme que ha tenido el proyecto de la Cuarta Transformación, y tú como yo sabemos que esa fortaleza ahí está. No importa que hoy se gobierne en 9 alcaldías por la derecha, yo estoy claro que a ellos les va a ser muy difícil gobernar en esta nueva etapa cuando en mucho los ha movido su no programa, ¿sí? Su impulso de confrontación, de descalificación, seguramente va a tener costos altísimos para ellos, ¿sí? Y hay muchas cosas más que comentar, pero por lo pronto lo dejaríamos de aquí. Te agradezco enormemente y espero pronto tener comunicación para poder ser parte de este proceso del rescate total de una ciudad que ha demostrado ser vanguardia en el mundo y lo va a seguir siendo. Gracias, Javier. Toño. Muchas gracias, Toño, y pues un abrazo fuerte a todas las que nos están viendo. Gracias. Compañeros, compañeras, los invitamos a continuación a escuchar a nuestro maestro, a nuestro amigo Armando Bartra, quien va a impulsar, como siempre, una reflexión desarmando la política. Entonces, les pedimos escucharlo con atención. Siempre se aprende de Armando. Hola, amigas, amigos, compañeros y compañeras de Morena. Quisiera en los siguientes minutos compartir con ustedes algunas reflexiones. En este caso, sobre lo que significa ser un partido movimiento. Todos saben que Morena es un partido movimiento. Su nombre mismo lo indica. No somos Partido Regeneración Nacional. Nuestro nombre es Partido Movimiento Regeneración Nacional. Y esta fue una decisión del primer Congreso. Todavía no se tenía el registro, y en este Congreso se debatió entre quienes pensaban que Morena debía seguir siendo el movimiento que había sido, los que pensaban que Morena debía transformarse en un partido estrictamente electoral, y quienes pensaban que Morena debía seguir siendo un movimiento, pero debía ser también un partido. Y esta es la posición que ganó, y Morena se transformó en un partido después de un proceso para su registro, y siguió siendo un movimiento. Morena es pues un partido-movimiento. Es un tipo de partido peculiar, hay partidos de diferentes clases. Recordarles a ustedes que dentro de la tradición de las izquierdas radicales, de las izquierdas revolucionarias, hay una visión de partido, el partido que hizo la Revolución Rusa de 1917, el partido de los bolcheviques, el partido que encabezaba Vladimir Ilich Lenin. Ha sido muy, muy discutido por las izquierdas esta idea de partido. Era un partido de minorías, era un partido de cuadros, era un partido profesional, era un pequeño partido, pero con una gran iniciativa política y que le permitía encabezar al movimiento de masas. Un partido de vanguardia, se decía, un pequeño partido, no un partido de masas. Hay otros partidos mucho más clásicos, mucho más convencionales, partidos que no son revolucionarios, sino que son funcionales al sistema. Ustedes sabrán del Partido de los Demócratas en Estados Unidos o del Partido Republicano. Los demócratas y los republicanos son dos partidos que no funcionan en Estados Unidos más que cuando hay elecciones. Son partidos estrictamente electorales. Quedan dormitando todo el tiempo cuando no hay elecciones y se activan solo cuando hay elecciones. Son partidos electorales clásicos. ¿Tenemos partidos movimientos? Claro que tenemos partidos movimientos. Y tenemos un partido movimiento en México. Para quienes les gusta la historia, les sugiero que revisen lo que sucedió en los últimos años de la segunda década del siglo pasado y los primeros años de la tercera década, los primeros años de los años 20, en Yucatán, precisamente, donde en Yucatán hay una extraordinaria y muy revisitable revolución socialista maya. Los mayas hacen una revolución que pretenden que sea a la vez que maya socialista, indígena y socialista a la vez. Y esto lo hacen con un partido de vanguardia, o más bien lo hacen con un partido que los encabeza. Pero este no es un partido de cuadros, no es un partido de minorías, sino un partido de masas, el Partido Socialista del Sureste. Y la base del Partido Socialista del Sureste eran las ligas de resistencia, obreras y campesinas, formadas por decenas de miles de militantes de ese partido.
un partido con decenas de miles de militantes, 40, 50 mil militantes o más en algún momento el Partido Socialista del Sureste. Un partido que ganó elecciones, un partido que gobernó, un partido que impulsó el movimiento social, un partido de masas, el Partido Socialista del Sureste y sus ligas de resistencia. Tenemos pues modelos, podemos revisar la historia y ver qué tipo de partido se ha construido en otros momentos con la idea de un partido no de vanguardia, no de minorías, no solo de cuadros, sino un partido de masas, un partido con amplia base social. Esto es lo que pretende ser Morena, pero para poder ser Morena, un partido de masas, tendría que involucrarse de manera más firme, más decidida, no en el movimiento cívico, que puede ser un movimiento de masas de carácter electoral, sino también en el movimiento social reivindicativo, en las luchas de los gremios, por ejemplo. Pero un partido que participa de la lucha de los gremios, que se compromete en la lucha gremial, es un partido que tiene una política para los gremios. ¿Tiene Morena una política sindical? ¿Tiene Morena una política definida para el movimiento obrero? ¿Cómo utilizar las reformas legales que han hecho que hoy sea mucho más fácil crear un sindicato o democratizar un sindicato ya existente? No tenemos una política sindical de Morena, entonces Morena no puede participar organizadamente en el movimiento sindical. Tenemos una política para el campo, no la política de la Cuarta Transformación, no la política del gobierno, sino la política de un partido que puede impulsar el movimiento de los campesinos, la organización de cooperativas para apoyarse en los programas públicos e impulsar su propio desarrollo. No tenemos una política para el campo, no tenemos una política rural, por lo tanto difícilmente nos podemos insertar en el movimiento campesino y no tenemos una política de género, una política feminista y difícilmente podemos entonces tener un lugar activo en la lucha de las mujeres si no tenemos una definición clara para operar dentro del movimiento de los jóvenes, en particular dentro del movimiento de los estudiantes, dentro del movimiento indígena y dentro del movimiento de la diversidad. Es decir, si el partido no tiene políticas específicas para los diferentes sectores y movimientos sociales, no va a participar organizadamente en los movimientos sociales. Tenemos una tarea si queremos que Morena sea no solo de palabras, sino de hecho un partido-movimiento. Y en cuanto a los militantes en lo individual, bueno, ser parte de un partido o movimiento significa involucrarse por la problemática del entorno inmediato. Si uno vive en una determinada colonia y hay problemas en la colonia por los servicios, tratar de organizarse, ser el primero en organizarse con los vecinos para tratar de resolver el problema de servicios, de la basura, del agua, de la limpieza, de la seguridad. Si uno vive en un ejido, bueno, organizarse en el ejido para los problemas de la producción, de la comercialización. Si uno es estudiante, en la escuela habrá posibilidad de organizarse con sus compañeros y compañeras en tareas de carácter político, en tareas de carácter cultural. Todos podemos estar participando en movimientos en la lucha social, en pequeñas o grandes luchas sociales. Si no somos partícipes de las pequeñas y grandes luchas sociales, si el partido como tal no tiene lineamientos específicos para participar en las grandes luchas sectoriales y de carácter gremial, Morena seguirá siendo de palabra un partido-movimiento, pero en la práctica un movimiento, un partido puramente electoral. Eso sería todo por hoy. Gracias, compañeras, gracias, compañeros.